Dios les bendiga, hermanas del coro, Dios me les bendiga. Gracias por este precioso canto que han entonado a nuestro Dios, hermanos, en agradecimiento, hermanos, por un año más, ¿verdad? Que Dios nos está permitiendo, hermanos, como iglesia, hermanos, estar en este lugar llevando a cabo su santa obra. Amén, hermanos. Todo este es un gozo, hermanos, y como decía el canto, hermanos, ¿verdad? Lluvias, hermanos, ¿verdad? Han venido, hermanos, pero gracias a Dios, hermanos, aquí estamos todavía, ¿verdad? Aquí estamos todavía, hemos pasado a lo mejor por momentos difíciles, hermanos, como familia, como iglesia, hermanos, ¿verdad? Tratando la salud a algunos, hermanos, pero gracias a Dios aquí estamos, ¿verdad? Delante de Él, hermanos, en esta mañana, dándole gracias a Él, hermanos, por este año, hermanos, ¿verdad? 45, hermanos, que estamos en este edificio, hermanos. Hermanos, esperamos más gente, hermanos, ¿verdad? Por ahí a la 1 de la tarde estarán llegando más gente, los de Gómez, los de Agua, los de La Palma. A ver cómo le hacemos para caber. Ya está totalmente lleno el lugar, hermanos, ¿verdad? A ver, aquí llenamos la plataforma, ¿verdad, hermanos? Si ustedes están todos aquí, amén, hermanos. Y hermanos, Dios bendiga a nuestras hermanas cocineras, hermanos. No olvidar, hermanos, su esfuerzo que ellas hacen. Desde ayer, hermanos, ya están ellas, hermanos, ¿verdad? Trabajando. Ahorita tuvieron que madrugar, hermanos, para poder tener la comida a la hora, hermanos, indicada, hermanos, 12:30 por ahí, hermanos, más o menos. Y hermanos, gracias a Dios por nuestras cocineras, amén, hermanos, gracias a Dios por ellas, hermanos, que se están allá esperando, hermanos, por hacer bien las cosas, cocinar bien, hermanos, que quede todo bien rico para que usted y yo, hermanos, podamos disfrutar esos alimentos, ¿verdad? Después de este evento hoy entre semana, hermanos, yo creo que hay que premiarlas a nuestras hermanas y llevarlas a comer a ellas, ¿verdad? Solas, hermanos, ¿verdad? Que disfruten ahí, hermanos, un buen restaurante, hermanos, que sin duda alguna se lo merecen, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa, hermanos, ¿verdad? No es cualquier cosa estar allá desde las 6 de la tarde, el día de ayer, quedarse en el comedor. Algunas hermanas tomaron la decisión de quedarse en el comedor para levantarse a las 4 o 5 de la mañana, hermanos. Y mire, hermanos, no es cualquier cosa. Por eso, hermanos, ¿verdad? Le digo, hay que premiarlas, hermanos, llevándolas a un buen restaurante a nuestras hermanas y que ahora ellas disfruten, que ahora ellas les sirvan a ellos, ¿verdad? Porque ellas nos sirven a todos nosotros nos sirven, hermanos, ¿verdad? Entonces ahora yo creo que es justo que ahora, hermanos, a ellas les sirvan, hermanos, ¿verdad? Entonces, después de que pase todo esto, hermanos, ¿verdad? Por ahí 3 semanas pues vamos a ponernos de acuerdo para llevarlas, hermanos, a algún lugar donde ellas disfruten su comunión, hermanos, los alimentos, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Por cada una de ellas que tienen por muchos años, hermanos, cocinándonos, hermanos, ¿verdad? Cocinándonos siempre son las mismas que usted mira ahí, hermanos, cada vez que usted y yo vamos y nos sentamos, son las mismas que mira usted ahí, hermanos, sirviéndonos, hermanos, durante muchos años han sido fieles a nuestro Dios, hermanos, ¿verdad? Entonces, ojalá, hermanos, y que más gente, más hermanas se sigan añadiendo, hermanos, a este grupo de hermanas. Algunas hermanas ya están grandes de edad, hermanos, pero, hermanos, gracias a nuestro Dios. Hermana Marta, gracias también por usted, menudo que saben todo, ¿verdad? Hace que 15 días por ahí, hermano, ¿verdad? Gracias a Dios por la hermana Marta también, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Y a cada uno de ustedes, hermanos, Dios me les bendiga, pues, en esta mañana, hermanos. Pues es tiempo, hermanos, de ir a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Es tiempo de ir a la palabra de nuestro Dios en esta mañana, hermanos. Y mirar, hermanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene Dios para nosotros, hermanos, en esta mañana? Y espero, hermanos, que todo lo que usted escuche, hermanos, pues sea una bendición para su vida. Y, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el primer libro de la Biblia, hermanos, que es Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, hermanos, vamos a estar, hermanos, ahí en esta lectura, hermanos. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, hermanos. Póngase de pie, hermanos, para que descanse un momento, ya que ahorita va a permanecer sentado por un buen rato. Génesis capítulo 11, versículos, hermanos, del 1 al 9. Y vamos a leerlo de una manera alternada, hermanos. Vamos a leerlo así como leímos al principio. Así vamos a leerlo, hermanos, de una manera alternada. Dice así la palabra de nuestro Dios. Yo comienzo en el 1. Dice así la palabra de Dios. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una
y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, hagamos que edifiquemos una ciudad y nuestro nombre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos por la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Los juntos fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos, vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, por todo lo acontecido ya. Gracias por cada participación, Señor. Gracias, mi Dios, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos para seguir adelante, Padre Santo, nos ponemos en tus manos. Espíritu Santo, toma control de cada uno de nuestros ser, Padre Santo. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, Señor, que el enemigo, Señor, no robe nuestra atención hacia ti, Padre Santo, hacia tu palabra, hacia el mensaje que tienes. Espíritu Santo, pues te rogamos que tomes control de cada uno de nosotros en esta mañana y podamos estar atentos, Señor, al mensaje que tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Ponemos pues en tus benditas manos. Sigue cuidando a nuestros hermanos en la cocina, sigue les protegiendo, Padre Santo, y que la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Génesis, hermanos, estas personas, nadie nos va a detener, nadie va a hacernos que nos paremos, que dejemos de edificar, nadie va a hacer esto. Entonces, hermanos, pues Dios, hermanos, los miró ahí muy animados. Dios los miró, hermanos, muy decididos, hermanos, a esta gente, hermanos, a llevar a cabo, ¿verdad?, su propósito, hermanos. Por eso, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ¿verdad?, que solamente, hermanos, hubo alguien que los pudo parar, y ese alguien fue nuestro Dios, porque nadie, hermanos, los podría haber parado, hermanos, sino que solamente nuestro Dios, hermanos. Dice el versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos esos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Ahora pues, dice el versículo 7, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Note esto, hermanos, ¿verdad?, que si alguien lo detuvo, hermanos, fue nuestro Dios. Fue nuestro Dios, hermanos, porque ellos estaban bien decididos de lo que ellos querían hacer, hermanos, de lo que habían empezado, y ellos lo querían terminar. Pero Dios miró todo esto, hermanos, que iba en contra de su palabra, hermanos. Y mire, hermanos, por eso es que Él, hermanos, es el que los detiene, hermanos, ¿verdad? Ahí, hermanos, a ellos, hermanos, de seguir construyendo, de seguir edificando, hermanos, esta torre. Bueno, hermanos, aunque esto era, hermanos, algo en contra de Dios, hermanos, podemos aprender ustedes y yo algo de esto, hermanos, ¿verdad? Es como un ejemplo, hermanos. Hay personas, aún, hermanos, hasta de la religión, hermanos, que usted y yo podemos aprender de ellos. Aún estando en su error, hermanos, podemos aprender, hermanos, algo bueno, hermanos, de las personas, cada uno de nosotros, hermanos, ¿verdad? Hermanos, esto se llama humildad. Cuando usted, hermanos, quiere aprender, hermanos, ¿verdad?, de otras personas, hermanos, esto se habla o se dice que es humildad, cuando usted está dispuesto a aprender de toda persona, aún, hermanos, siendo inconverso, aún no siendo hijo de Dios, hermanos. Yo creo que podemos aprender, porque, hermanos, hay que reconocer, hermanos, ¿verdad?, que allá afuera puede haber gente, o hay gente, hermanos, que con buenas actitudes, ¿verdad?, con buenas actitudes, hermanos, con gente que ayuda,
gente, hermanos, ¿verdad? Que a lo mejor que hasta se enfoca más que los cristianos, hermanos, a hacer, a ayudar, hermanos, porque recuerde algo, hermanos, que Dios a nosotros, hermanos, no nos salvó por obras. No por obras, dice la palabra de Dios, pero sí, hermanos, dice la palabra de Dios ahí más adelantito de Efesios 2:8, hermanos, ¿verdad? Dice que las obras Dios las preparó de antemano para que usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, anduviésemos en ellas, andemos en ellas, hermanos, ¿verdad? Entonces, pero hay que reconocer que allá afuera puede haber gente, hermanos, ¿verdad?, que hace mejores obras que usted y que yo, aún siendo hijos de Dios. Entonces, es por eso que le digo, hermanos, que podemos aprender de toda persona. Hermanos, aquí hay unas actitudes, hermanos, en las cuales vamos a mirar, hermanos, en esta mañana. Algunas actitudes de estas personas, hermanos, que ellos tenían, hermanos, y que esas actitudes, si las hacemos nuestras, hermanos, ustedes y yo, miren, hermanos, nada nos va a poder, hermanos, detenernos a ustedes y a mí también. Ahora, por supuesto, a usted y a mí, hermanos, como iglesia, hermanos, pues en la obra de nuestro Dios, ¿verdad? Hermanos, haciendo algo a favor de Dios. Esto les digo, hermanos, no estaban haciendo algo a favor de Dios, era algo en contra de Dios, hermanos, ¿verdad? Pero de esto podemos aprender, hermanos, ustedes y yo, cada uno de nosotros, pastores, ¿verdad?, aquí presentes, es algo que necesitamos, hermanos, hacer y que nada nos haga detenernos de seguir adelante en la obra de nuestro Dios. Pasarán los años, hermanos, ya, hermanos, 45 años, hermanos, han pasado, y gracias a Dios, hermanos, nadie nos ha hecho detenernos, hermanos, ¿verdad? Seguimos adelante por la gracia de nuestro Dios, estamos aquí por la gracia de nuestro Dios, y seguiremos adelante por la gracia de nuestro Dios, hermanos. Y han venido problemas, sí, hermanos, ¿verdad? Han venido pruebas, hermanos, como iglesia, hermanos, pero miren, hermanos, hemos seguido adelante por la gracia de nuestro Dios, hermanos, ¿verdad? Y nadie nos va a hacer detenernos, hermanos, más que alguien, y ese alguien es nuestro Dios. Ya el día que Dios ya nos necesite aquí, hermanos, en esta iglesia, en esta tierra, hermanos, mire, ya Dios nos va a llamar a su presencia. Pero mientras que estemos aquí, hermanos, ustedes y yo, necesitamos seguir haciendo la obra de nuestro Dios. Que nada nos haga detenernos, hermanos, a cada uno de nosotros. Desde los que nos hemos entregado a Dios al ministerio, hermanos, que nada nos haga detenernos. Que necesidad, hermanos, que no nos haga detener la necesidad, hermanos, a ustedes y a mí, hermanos, ¿verdad? Las pruebas, hermanos, la enfermedad, hermanos, que nada nos haga detenernos, hermanos, a cada uno de nosotros, hermanos, sino continuar adelante, hermanos, ¿verdad?, mientras estamos aquí, hermanos, en esta tierra. Seguir adelante, que nada nos haga desistir. Hermanos, ahora, de una manera individual, que nada nos haga desistir, hermanos. Hermanos, que nada nos haga detenerse de seguir adelante en los caminos de Dios, en la obra de Dios. Van a venir enfermedades, necesidades, hermanos, a sus vidas, pruebas a lo mejor, pero que nada los haga detenerse. Hermanas de Boquilla, que nada les haga detenerse de seguir adelante. Sigan adelante allá en aquel lugar. Sigan adelante invitando a más gente que escuche la palabra de nuestro Dios. Hermanos de Juan Eugenio, hermanos de Torreón, Gómez, Lerdo, Casinas, que nada nos haga detenernos de seguir adelante. El diablo es lo que quiere, detenernos. El diablo es lo que quiere, hermanos, que no avancemos. El diablo, hermanos, quiere que las puertas de la iglesia se cierren, los templos se cierren. Eso es lo que el diablo quiere, hermanos, en cada iglesia. Pero en usted y en mí, hermanos, está en que nada nos haga desistir. Y eso, hermanos, solamente lo vamos a hacer por lograr, hermanos, agarrándonos de nuestro Dios. Confiando en nuestro Dios, hermanos, cada uno de nosotros. Hermanos, hoy en este día pasará el año 45, vendrá el 46. No sabemos, hermanos, ¿verdad?, qué nos espera el 46 como iglesia. No sabemos, hermanos, qué nos espera. No sabemos, hermanos, ¿verdad?, si vamos a cruzar el 46, hermanos, ustedes y yo, ¿verdad?, todavía siendo fiel a Dios, todavía siéndole fiel a la iglesia, sirviéndole a nuestro Dios, hermanos, colaborando, hermanos, o participando de una manera o de otra. No lo sabemos, hermanos, no lo sabemos. Hay hermanos que no están aquí entre nosotros, hermanos, ¿verdad?, porque en
en el 45, el año 45, hermanos, pues se han quedado en el camino, ¿verdad? Faltan hermanos que deberían estar aquí entre nosotros, pero Dios nos ayude, hermanos, a ustedes y a mí, hermanos, a entrar al 46, hermanos, como iglesia, y que nos ayude también a salir, hermanos, ¿verdad? Fieles a nuestro Dios, confiando en nuestro Dios, y que nada nos haga desistir, hermanos, a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que había en estas personas, hermanos, que nada los hizo detenerse? ¿Qué es lo que había en este grupo, en esta ciudad, hermanos, ¿verdad?, de personas? Hay algo, les digo, hermanos, algunas actitudes, hermanos, que había en estas personas, que, hermanos, por lo cual, hermanos, ellos estaban bien enfocados en esto. Dice el versículo 4, hermanos, dice el versículo 4, dice el versículo 4, dice el versículo 4, dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué es lo que había aquí, hermanos, en estas personas? Número uno, hermanos, había visión, había un enfoque en ellos. Cuando ellos, hermanos, ¿verdad?, se paran y dicen: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. Ellos se imaginaban, hermanos, esa torre. Dice: por si es que fuéramos esparcidos. Hermanos, a ellos ya Dios les había dicho lo que tenían que hacer, que se esparcieran, hermanos, sobre la tierra. Entonces, pero ellos no lo llevaron a cabo. Entonces, a ellos nunca se les olvidó lo que Dios les había dicho, ¿verdad? Que tenían que ser esparcidos. Entonces, aquí, hermanos, miramos aquí en la palabra de nuestro Dios a estos hombres, hermanos, ¿verdad?, haciendo esta torre con el propósito de que si fueran esparcidos, todos la miraran, todos voltearan a mirar, hermanos, a ella. Entonces, en ellos había que, hermanos, había visión. Ellos se imaginaban, hermanos, esa torre llegando hasta el cielo, hermanos, ¿verdad? Y todos poder mirar, hermanos, esa torre de donde ellos estuvieran, hermanos. Ellos, ¿qué, hermanos? Ellos se imaginaban, ellos tenían, ¿qué, hermanos? Tenían visión, tenían un enfoque, sabían lo que querían, sabían, hermanos, para qué lo querían, hermanos, todo esto. Entonces, eso es algo, hermanos, que a ellos no nos hizo desistir, sino continuar adelante, ¿qué, hermanos? En esta visión. En esta visión, en este enfoque en el cual ellos tenían de hacer esta torre, hermanos. Y eso es, hermanos, ¿verdad?, primeramente lo que ellos, hermanos, les animó a seguir adelante, edificando, hermanos, hasta que dice el versículo 5 que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dios, hermanos, tuvo que mirar, hermanos, lo que ellos edificaban. A Dios no le pareció bien, hermanos, porque Él sabía el propósito para que lo querían, hermanos, para que la gente volteara y lo mirara a esa torre, hermanos. Entonces, Dios, hermanos, los detiene, hermanos, a ellos, hermanos, porque si no hubiera sido Dios, hermanos, no hubiera persona, hermanos, ellos hubieran logrado, hermanos. ¿Por qué? Hermanos, porque recuerden algo, hermanos, que Dios sabe todas las cosas. Y si Dios fue el que los paró, Dios sabía, hermanos, que ellos podrían llegar, o iban a llegar, hermanos, hasta el cielo. ¿Por qué, hermanos? Porque tenían visión, porque había un enfoque en ellos, hermanos. No se iban a parar, ellos no se iban a detener, hermanos. Ellos iban a continuar edificando, construyendo, hermanos. Nada los iba a detener humanamente, sino nuestro Dios, hermanos. Sino solamente nuestro Dios. Así también, hermanos, en la obra de Dios, hermanos, en esta iglesia, hermanos, hay alguien, hermanos, ¿verdad?, que solamente, como les decía hace un momento, nos puede detener, hermanos, a cada uno de nosotros, hermanos, que ese alguien sea nuestro Dios, hermanos. Pero que usted, hermanos, las necesidades, las pruebas, hermanos, lo que venga a su vida, hermanos, que no me lo haga detener, que usted siga adelante en los caminos de Dios, que usted siga alabando, glorificando el nombre de nuestro Dios, hermanos. Hermanas del coro, hermanos que cantan, hermanos que participan en algún ministerio, que nada los haga detenerse, que sigan adelante. Hay que tener una visión, hermanos, ustedes y yo. Hay que mirar nuestro grupito, hermanos, de niños que tenemos ahí en el salón, y mirar y decir: tal vez aquí está un misionero, tal vez aquí esté un pastor, tal vez aquí conmigo en esta clase esté un evangelista, tal vez aquí está, ¿verdad?, un siervo de Dios, hermanos, y le voy a echar todas las ganas, voy a prepararme, voy a preparar la clase para este
niño, para esta niña, porque aquí puede estar un siervo de Dios. O las niñas, puede estar aquí una sierva de Dios también, que Dios pueda usar grandemente. Hermanos, hay que tener visión, hermanos, también ustedes y yo. Como iglesia, hermanos, en más de una ocasión compartimos nuestra visión del enfoque, hermanos, o del proyecto que tenemos como iglesia del templo, hermanos, ahí empezado. Pero, hermanos, esto es algo, hermanos, que vamos a poder lograr ustedes y yo si seguimos en la visión. ¿Para qué ese proyecto? ¿Para qué ese nuevo templo? ¿Para qué? En varias ocasiones se los hemos dicho, hermanos, les he compartido la visión. Hermanos, que no fue por gusto, no fue por placer, no fue porque se me ocurrió de la noche a la mañana, hermanos, tomar esta decisión. Que fue una decisión muy, pues sí, hermanos, ¿verdad? Muy difícil, hermanos, porque pues, es algo grande, hermanos, que se está haciendo, hermanos. Pero, hermanos, usted sabe, hermanos, el propósito como iglesia por el cual lo estamos haciendo. Y que nada nos haga detenernos, hermanos, a ustedes y a mí. Hermanos, de llevar a cabo este proyecto, de terminarlo, hermanos, este proyecto. Terminarlo, hermanos. Es para que ganar más almas para Cristo, hermanos, y llenar ese lugar. Es para estar, hermanos, ahí, hermanos, en ese lugar, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Antonio, hermanos, ¿verdad? Rosas, hermanos, él, hermanos, también tuvo una visión en este lugar. Él también miró, hermanos, en este lugar un día, hermanos, ¿verdad? Esta obra levantada, este lugar. Todos los hermanos que empezaron, hermanos, tuvieron esa visión. Y mire, hermanos, ¿verdad? Cómo se empezó, hermanos, en este lugar, hermanos, entre mezquites, basureros, hermanos, todo esto, hermanos. Y ahora, por la gracia de Dios, hermanos, mire, hermanos, cómo estamos, hermanos. Pero todo, ¿por qué, hermanos? Porque un hombre, hermanos, tuvo visión. Un hombre, hermanos, miró, hermanos, ¿verdad? Que aquí Dios podía hacer algo, que la gracia de Dios se podía manifestar. Y sí que se manifestó la gracia de Dios y se sigue manifestando en este lugar, en esta obra, hermanos, de nuestro Nazareno, hermanos, ¿verdad? Y porque esta iglesia creemos, hermanos, que ha sido una bendición para este lugar, hermanos, ¿verdad? Porque donde se predica la palabra de Dios, donde está Dios, hermanos, siempre hay bendición. Siempre hay bendición, hermanos, ¿verdad? Y si usted mira a nuestro Nazareno, hermanos, es un lugar, es un pueblo bendecido, hermanos, ¿verdad? Por todos lados, cuando usted lo mire, es un pueblo bendecido, pero el mérito se lo damos que es por nuestro Dios, porque hay, hermanos, ¿verdad? Hay hermanos, hay cristianos, hermanos, que adoran y glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y ahí envía Jehová bendición, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, hubo visión, hermanos, en aquel siervo de Dios, hermanos, ¿verdad? Y siguió adelante. Hubo visión, hermanos, en los siervos que ya no están entre nosotros, nuestro hermano Toño, hermanos, aunque él todavía está, hermanos, con nosotros aquí en esta tierra, hermanos, ¿verdad? Hubo visión en Cate, hermanos, para otras obras, otros ministerios, hermanos, y gracias a Dios siguen adelante, hermanos, y seguimos adelante con visión, hermanos, no, hermanos, conformándonos, hermanos, con lo que tenemos, hermanos, aunque, hermanos, ¿verdad? Sino siempre, hermanos, ir más adelante, hermanos, como iglesia, cada uno de nosotros, hermanos. Porque el día que dejemos de tener visión, hermanos, vamos a cruzarnos de manos. Vamos a cruzarnos de manos, vamos a estar nada más sentados, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer, porque no va a haber nada por qué mirar, por qué enfocarnos, no va a haber nada. Por eso, hermanos, es importante siempre tener, hermanos, algo en la que mira. Es importante siempre tener algo por delante, ustedes y yo, que si ya Dios me concedió esta visión, esto que yo pensé, esto que yo hice, y que gracias a Dios, a la iglesia, ¿verdad? Lo hicimos, lo llevamos a cabo y ya está ahí, pues ahora hay que pensar en algo más. Hay que ir más allá todo el tiempo, hermanos, ustedes y yo. Por eso, hermanos, siempre hay que estar disponibles para la obra de nuestro Dios, para apoyar la obra de Dios. Siempre hay que estar dispuestos, hermanos, a pagar el precio, hermanos, sea lo que sea, hermanos, y todo ¿por qué? Todo por nuestro Dios, hermanos. Con estas personas había que, pues, hermanos, había visión. Vamos a edificar, bien decididos. Edifiquémonos una ciudad y una torre, dice, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre porque por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vamos a hacerla, vamos a llevar a cabo, así la queremos, que llegue hasta el cielo. Miren, hermanos, tremendo lo que estos hombres tenían.
tremendo, hermanos, lo que ellos tenían preparado, hermanos, hacer, llevar a cabo. Pero Dios dijo, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Porque eso está en contra de mí. Eso está en contra de mí. No lo van a llevar a cabo. Y solamente hubo alguien que los pudo parar, y ese alguien fue nuestro Dios. Qué triste, hermanos, que hoy en día muchos cristianos nos detienen cualquier cosita, ¿verdad que sí? Cualquier cosita nos detiene, hermanos, de hacer la obra de nuestro Dios. Cualquier crítica, hermanos, nos detiene. Cualquier chisme nos detiene. ¿Verdad que sí? Cualquier mala actitud del hermano o de la hermana nos detiene. No, pues si eso que es el pastor, y mira, ya lo detuvo. No, pues ¿para qué voy? Pues si el pastor hizo esto, pues si el hermano hizo esto, pues si la hermana hizo esto, no, pues ¿para qué voy? Cualquier cosita nos detiene, hermanos, hoy en día, a los cristianos, de seguir adelante. Cualquier cosa, la mínima cosa nos detiene. Hermanos, porque queremos ver perfección en el hermano, en el líder, en la hermana, hermano, en la familia, fulana de tal, y sabemos que no hay perfección, hermanos, en nosotros. No hay perfección, hermanos, ahorita. Perfecto vamos a ser, pero cuando estemos delante de nuestro Dios, hermanos, allá en el cielo. Pero mientras estemos aquí en este mundo, hermanos, en esta iglesia, hermanos, va usted a mirar imperfección en las hermanas, en los hermanos, en los jóvenes, hermanos. Pero como decía el canto, aquí estamos todavía de pie. Aquí estamos, hermanos, con nuestras debilidades. Aquí estamos todavía predicando la palabra de Dios, hermanos, con nuestra falta de experiencia. Todavía estamos aquí predicando la palabra de nuestro Dios. Y usted sigue adelante también, hermanos, asistiendo a la iglesia. Por eso, hermanos, no debemos de quitar nuestra mirada, hermanos, de nuestro Dios, cada uno de nosotros. Y que nada nos haga desistir, hermanos, a ustedes y a mí. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién? Y da una lista, hermanos. Hambre. ¿Quién nos podrá separar? Tribulación, angustia, dolor. Que ninguna cosa creada, hermanos, nos separe de nuestro Dios. ¿El qué dirán? Que eso no nos haga detenernos para seguir adelante en los caminos de nuestro Dios. Que ese es el problema, hermanos, de muchas personas, por el cual no asisten a la iglesia. Por el qué dirán. Por el qué dirán. ¿Ya te hiciste hermana? ¿Ya te hiciste hermano? Por el qué dirán. Y usted y a mí, hermanos, que nada nos detenga, hermanos, para seguir adelante en los caminos de nuestro Dios. Que nada, hermanos, nos haga ¿qué? Resistir. Que nada nos haga detenernos, hermanos, a ustedes y a mí. Sino seguir adelante, hermanos, en los caminos de nuestro Dios. Otra cosa que miramos aquí, hermanos, esta era la actitud, hermanos, número uno, que ellos tenían, visión, un enfoque, hermanos, sabían lo que querían, para qué lo querían. Ellos lo sabían, hermanos, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude a tener esta visión, a tener un enfoque, hermanos, en todo lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo queremos, a dónde queremos llegar con ese ministerio, con esa obra. Hermanos, un enfoque, hermanos, todo esto es muy importante, hermanos, ¿para qué? Para seguir adelante, hermanos. Que nada nos haga detenernos, hermanos. Una vez que empecemos la obra, el ministerio, hermanos, ¿verdad? El cual, hermanos, ha venido a nuestra mente, hermanos, hemos tenido visión de Él, hermanos. Una vez que empecemos, que nada nos haga ¿qué? Detenernos, hermanos, a ustedes y a mí. Otra cosa que miramos aquí, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, dice el versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3. Dice: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosamos lo que es, hermanos, con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Qué miramos aquí, hermanos, como número 2? Aquí, hermanos, número 2, hermanos, la actitud que ellos tenían, hermanos, era una actitud de colaboración. Ellos colaboraron juntos. Colaboraron, trabajaron, cooperaron, hermanos, también ellos. Ellos, dice la palabra de Dios, hermanos,
le dijeron: vamos a trabajar, vamos a hacer, hagamos ladrillo y vamos a coserlo. Entonces miramos aquí, hermanos, ¿verdad?, una colaboración, hermanos, de este pueblo, de esta gente, hermanos. En la Biblia, hermanos, está lleno, hermanos, acerca de colaborar, acerca, hermanos, ¿verdad?, de colaborar, ya sea, hermanos, humanamente, hermanos, ya sea socialmente, hermanos, ya sea económicamente, hermanos. La Biblia está llena, hermanos, de esto, ¿verdad?, acerca de colaborar, hermanos, acerca, hermanos, de participar, acerca, hermanos, de cooperar, hermanos. La Biblia, hermanos, está lleno de esto, de que debemos de cooperar, que debemos de colaborar, hermanos, ustedes y yo. Entonces, esto fue otra actitud que ellos tenían, hermanos. Tenían colaboración, cooperaban, hermanos, ellos. Y es por eso, hermanos, que Dios miró, hermanos, tanto en ellos, hermanos, su colaboración, hermanos, que dijo: estos van a lograr lo que quieren, estos van a lograr, estos van a llevarlo a cabo lo que ellos quieren. Porque miró, hermanos, los miró cómo trabajaron, hermanos, ¿verdad?, cómo lo estaban haciendo, cómo estaban colaborando los unos con los otros, hermanos, cómo estaban ellos cooperando. Hermanos, dijo: nadie los va a detener, ellos van a seguir, siguen en su enfoque, ¿verdad?, siguen en su enfoque. Entonces, hermanos, esto es algo, hermanos, que estaba en ellos, ¿verdad? Esto es algo que estaba en ellos, hermanos, y es algo que debemos de agarrar nosotros como iglesia, hermanos, de estos hombres, hermanos, de colaborar, hermanos, de participar, hermanos, de ayudar, hermanos. Esto es algo, hermanos, que cada uno de nosotros como cristianos deberíamos de tener, hermanos, en nuestra vida como hijos de Dios que somos, hermanos. Estar dispuestos, hermanos, cuando la iglesia esté dispuesta, hermanos, a colaborar, hermanos, todos juntos, hermanos. Miren, hermanos, no va a haber cosas, hermanos, hermanos, que no podamos llevar a cabo, hermanos, siempre y cuando estén a voluntad de nuestro Dios, hermanos. Siempre y cuando estén a voluntad de Dios, repito, hermanos, ¿verdad? Miren, hermanos, no va a haber cosas, hermanos, que nos haga detener. Vamos a avanzar más pronto, hermanos, en la obra de nuestro Dios. Pero cuando estemos, ¿qué, hermanos?, todos juntos colaborando, hermanos, en la obra de nuestro Dios. Cuando estemos todos juntos participando en la obra de Dios, hermano. Cuando estemos todos juntos cooperando en la obra de nuestro Dios, hermano. Miren, hermanos, se podrían hacer tantas cosas, hermanos, si todos estuviéramos enfocados, si todos, hermanos, ¿verdad?, tuvieran esa visión, hermanos, en tantas cosas que se pudieran hacer con el gran número de hermanos que somos, hermanos, en esta iglesia, hermanos, tantas cosas que se pudieran hacer, hermanos, que ni pesados se nos haría, hermanos, a ustedes, a mí, hermanos, hacer las cosas, hermanos, ¿verdad?, llevar a cabo el enfoque, la visión, hermanos. No se nos haría pesado si todos participáramos de una manera o de otra, hermanos, que todos trajeran lo que se nos pidiera, hermanos, ¿verdad?, en la cantidad de dinero, la despensa, o hermanos, ¿verdad?, o aquello, hermanos, según lo que estamos llevando a cabo, hermanos, tantas cosas que pudiéramos hacer con algo pequeño, ustedes y yo, hermanos. Tantas cosas, pudiéramos avanzar muchísimo, hermanos, pero si todos participáramos, si todos lo lleváramos a cabo, hermanos. Pero hoy en día, hermanos, se avanza poco en la obra de Dios porque no todos participan. No todos quieren colaborar. No todos quieren dar. Por eso es que se avanza muy poco en la obra de nuestro Dios, hermanos, en estos tiempos. Hemos estado acostumbrados, hermanos, a que todo nos da. Que vienen nuestros hermanos americanos y que participan ellos, hermanos. ¿Por qué se tienen que llevar toda la bendición ellos, hermanos, y luego nosotros? Y luego la iglesia local. Gracias a Dios por ellos, hermanos, que siempre han ayudado. Pero, hermanos, principalmente la responsabilidad es suya y es mía, hermanos, como iglesia. Hermanos, de llevar a cabo nuestra visión, de llevar a cabo, hermanos, nuestro enfoque. Y eso se va a lograr, hermanos, solamente colaborando. Unos haciendo ladrillo aquí, hermanos, otros haciendo la mezcla, hermanos, ¿verdad? Otros cosiéndolos, hermanos, y miren, hermanos, tremendo. Estaba tremendo esto, que Dios miró tanta unidad, hermanos, en ellos, tanta colaboración en ellos, tanta participación, hermanos, que dijo: sí lo van a lograr. Sí lo van a lograr, llegar hasta el cielo, hacer esa torre. Sí lo van a lograr, por eso tengo que detenerlos, dijo Dios. Tengo que detenerlos para que no lo lleven a cabo. Recuerdo, hermanos, allá en Éxodo, hermanos,
Moisés, hermanos, pide ofrendas al pueblo para construir, hermanos, templo, hermanos, lugar donde el pueblo se iba a reunir para alabar y glorificar el nombre de Dios. Llega, hermanos, un momento en que Moisés, hermanos, para el pueblo y le dice: ya no traigan más, ya hay suficiente. Imagínense, hermanos, en estos tiempos así pasara, así fuera, que los pastores dijéramos a la iglesia: ¿saben qué? Ya no traigan más ofrenda, ya completamos y ya hasta sobró. Qué bendición fuera, ¿verdad que sí? Qué bendición sería, hermanos, que todos participáramos de una manera o de otra, hermanos, en la obra de nuestro Dios. Hubiera más avance en la obra de Dios, hermanos. Los hombres que todos participaran, todas las mujeres que participaran, todo aquel que ya pudiera ser de bendición a la obra de Dios participar. Qué bendición sería, hermanos. Habría un avance, hermanos, en la obra de nuestro Dios. Habría un avance, hermanos, en cada proyecto, en cada ministerio. Habría un avance. Pero tristemente, hermanos, en las iglesias, hermanos, hoy en día faltan muchos de colaborar. Faltan muchos de participar en la obra que es de nuestro Dios, hermanos. Faltan muchos. Moisés dijo al pueblo: ya no den, ya no traigan. La iglesia, hermanos, es comparada con un hogar, con una familia. Es comparada, repito, con un hogar, con una familia, la iglesia, donde en una familia hay necesidades. También en la iglesia, hermanos, hay necesidades. Muchas necesidades hay, hermanos, en la iglesia, como en su hogar, como en mi hogar, y tenemos que suplirlas. Y las necesidades, hermanos, del hogar, usted trabaja como esposo, usted trabaja para suplir las necesidades en su familia. Y como iglesia, hermanos, como iglesia tenemos que, hermanos, ustedes y yo suplirlas como hijos de Dios. Hermanos, como iglesia no va a venir el gobierno a suplir nuestras necesidades. Muchos nos han dicho: ¿a poco ustedes pagan luz? Sí, nosotros pagamos luz. ¿A poco ustedes sí pagan agua? Sí, sí pagamos agua. Hermanos, ¿por qué, hermanos? Porque el gobierno no va a suplir nuestras necesidades. Tenemos que suplir nosotros como iglesia, como hijos de Dios que somos. Y es Dios el que se encarga, hermanos, de eso. Por eso es que Dios pone en nuestros bolsillos, hermanos. Por eso es que Dios nos da las fuerzas para trabajar, para suplir las necesidades en la familia, pero también para que pienses en la obra de Dios, pero para que participes en la obra de Dios, para que colabores en la obra de Dios también. Dios con ese fin nos da, hermanos, a cada uno de nosotros, para que pensemos también en Él. Hermanos, porque no todo es yo, también es nuestro Dios, hermanos, el principal. Que por Él tenemos, que por Él somos lo que somos, que por Él vivimos, que por Él tenemos salud, que por Él trabajamos, porque por Él tenemos las fuerzas, por nuestro Dios. Y es al que más olvidamos, hermanos, a nuestro Dios. Hay que colaborar, hermanos, en la obra de Dios. Jovencitas, jóvenes, generación que viene atrás de nosotros, necesitan empezar a colaborar en la obra de Dios. Qué bendición cuando un hijo, hermanos, cuando un hijo crece en el lugar, ¿verdad que sí? Qué bendición cuando un hijo va creciendo, hermanos, y que llega un momento, hermanos, en que ya es una bendición, en que ya colabora en los gastos en la familia, en que ya, hermanos, participa, hermanos, en las necesidades, hermanos, en el hogar. Qué bendición, hermanos, es esto. Hermanos, se aligera la carga para el esposo, se aligera la carga para la mujer, ¿verdad que sí, hermanos? Hay más bendición, hermanos, hay más bendición, hermanos, cuando ya el joven empieza a mirar las necesidades y dice: hay necesidad en el hogar, entonces yo voy a hacer esto, yo voy a dar para esto, yo le voy a dar a mi papá para que haga esto, yo le voy a dar a mi mamá para que haga esto. Hermanos, qué bendición, hermanos, es esto, hermanos, en el hogar, ¿verdad que sí? Se aligera la carga, hermanos, se aligera la carga. Así también debería de ser en la iglesia, hermanos, y debemos de enseñar a nuestras generaciones, hermanos, a que tienen que hacerse responsables, hermanos, ellos de tener parte, hermanos, en la obra que es de nuestro Dios, hermanos. Por eso, hermanos, estas actitudes estaban en estas personas. Había que, dijimos, hermanos, había visión. Y también había que, hermanos, colaboración en ellos.
Había colaboración, había cooperación, hermanos, en ellos. Que Dios nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros, hermanos, a hacer nuestras estas actitudes de estos hombres. Aunque equivocadamente, pero tenían buenas actitudes. Tenían buenas actitudes. Estaban haciendo algo equivocado, pero había buenas actitudes en ellos. Cosa que, hermanos, en nosotros tenemos, hermanos, un buen enfoque, pero no están estas actitudes. O sea, con el enfoque que tenemos, con la visión que tenemos, si estuvieran, hermanos, si estas actitudes las añadimos, hermanos, a esa visión, imagínense, hermanos, qué tremenda iglesia. Imagínense, hermanos, qué tanto, hermanos, todo lo que avanzaríamos ustedes y yo. En algo, hermanos, que ha endurecido el pueblo, las iglesias, es en el participar. Es en el participar, hermanos. Es en lo que hoy, hermanos, más se habla, más se dice. En lo que ha endurecido el pueblo de Dios en estos tiempos. En participar. Y hoy ya casi nadie quiere participar. Ya casi nadie quiere colaborar. Ya casi nadie se quiere esforzar. Y es por eso, hermanos, que la obra de Dios no avanza como debería de avanzar. A veces se nos olvida, hermanos, a ti y a mí, cómo vivíamos antes cada uno de nosotros. Siempre lo hemos dicho, hermanos, en varias ocasiones. Y en estos días, en estos tiempos, estamos más bendecidos que en tiempos pasados. Y a muchos se nos ha olvidado cómo batallaron tus padres, nuestros padres, para sacarnos adelante. A muchos se nos ha olvidado esto, hermanos. Y hoy, hermanos, que usted y yo, hermanos, por la gracia de Dios, hemos sabido, hermanos, salir adelante, sacar a la familia adelante, tener, hermanos, mejor comodidad, hermanos, que la que teníamos cuando estábamos pequeños con nuestros padres. A muchos se nos ha olvidado. A muchos se nos ha olvidado, hermanos. Y es por eso la razón, hermanos, que como nos olvidamos de aquellos tiempos en los cuales batallamos, es por eso, hermanos, que ahora estamos un poquito mejor económicamente, materialmente, hermanos, pero a muchos se nos ha olvidado y no queremos participar, no queremos colaborar. Cuando éramos inconversos, hermanos, cuando no éramos hijos de Dios, no se nos hacía dolor soltar. No se nos hacía dolor soltar, hermanos, cuando no éramos hijos de Dios. Allí entre los amigos, hermanos, siempre se juntaban, hermanos, para lo que querían. Siempre, hermanos, había para llevar a cabo el pecado, el vicio. Allí, hermanos, soltábamos y decíamos, ¿verdad? Yo pongo tanto para esto, para lo malo. ¿Verdad que sí? Para lo malo. Yo pongo tanto para un cartón. Además, yo lo pongo todo otro para ir para allá. ¡Vámonos! Pero las así, hermanos, cuando no éramos hijos de Dios. Pero nos hicimos hermanos, hijos de Dios. Y mira, hermanos, viene a agarrarnos para Dios. Nos duele, hermanos, el codo para Dios. Cuando es algo, hermanos, que se te va a devolver, que te va a ser recompensado, dice la Biblia. Y todo lo que tú y yo tiramos en el mundo, hermanos, todo lo que invertimos allá, eso ya olvídate de eso. Ya fue una inversión, hermano, ya fue una pérdida.
Pero todo lo que has invertido, hermanos, desde que eres cristiano, hijo de Dios, hermanos, todo eso un día se te va a regresar. Porque dice la Biblia que Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe a nadie, al contrario, nosotros le debemos a Dios. ¿Con qué le pagas a Dios, hermanos, todo lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Con qué le pagamos a nuestro Dios? Con nada, hermanos, podemos pagar a nuestro Dios. Nada más por la vida, hermanos, que Dios nos ha dado. ¿Qué te costó la vida? Nada, hermanos, es un regalo de Dios. Por eso es que dice la Biblia que Dios es el que la da y también Dios es el que la quita. ¿Por qué? Porque es de Dios. Pero a ti y a mí nada nos costó, hermanos. Es de Dios. Por eso es que te digo, hermanos, que si alguien le debe a Dios somos nosotros, no Dios a nosotros. Pero, hermanos, te digo, por eso es que nos hicimos cristianos, nos hicimos hijos de Dios, pero, hermanos, nos hicimos más agarrados también, hermanos. Allá, hermanos, colaboraban, ¿verdad que sí? Allá afuera colaboraban, allá afuera ayudaban, participaban. Cuando no eras hija de Dios, cuando no eras hijo de Dios, cuando andabas en el error, cuando no conocías la verdad, no se te hacía dolor soltar, hermano, para una reliquia, ¿verdad que sí? No te dolía, dabas y dabas para los bolos, sus padrinos, ¿verdad que sí? Que en aquel tiempo había. Pero ahora como hijos de Dios, hermanos, se nos hace dolor. Estas actitudes, hermanos, deberíamos hacerlas nuestras. Tener visión, colaboración, hermanos, al mismo tiempo. Porque, hermanos, si hay visión, pero no hay colaboración, no podemos avanzar. Se necesita que haya, hermanos, visión, pero también colaboración de todo el pueblo. Hermanos, vamos a hacer esto, miren, por esto y por esto otro, vamos a hacerlo, es necesario, hermanos, hacerlo, y es necesario llevarlo a cabo, por esto y por esto otro, hermano. Y ahí es donde entra la colaboración, la participación, hermanos, para llevar a cabo la visión, el enfoque. Hermanos, vamos a hacer un templo, hermano, porque ya nos cabemos aquí, estamos creciendo bastante, hermano, y de aquí que venga la otra generación que está allá en el edificio, miren, hermano, ¿dónde nos vamos a meter? Hermano, se necesita estar la visión, pero necesita la colaboración. Y ahí vamos avanzando, gracias a Dios. Gracias a Dios que vamos avanzando, no nos quejamos, hermano. Pero, hermanos, pero si todos estuviéramos colaborando, ya no hubiéramos terminado. Pero ahí le llevamos gracias a nuestro Dios. Por eso, hermanos, hagan suyas estas actitudes. Estaban construyendo algo en contra de Dios, que lo iban a usar para usarlo en contra de Dios, hermanos. Pero las actitudes eran buenas. Eran buenas estas actitudes. Dice la palabra de nuestro Dios en versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua. Esto lo dijo Dios. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Y luego fíjense lo que dice, hermanos. Y dejaron de qué, hermanos, de edificar la ciudad. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios, hermanos? Confundir, ¿qué, hermanos? Su lengua. Todos, hermanos, se hablaban en un solo idioma. Se hablaba en un solo idioma. Por eso es que había avance. Por eso es, hermanos, que podían, había comunicación, se entendía. Era, ¿verdad? Entonces, Dios dijo, bueno, ¿cómo le voy a hacer para detenerlos? Y lo que hizo Dios, hermanos, fue detener la comunicación. Y ya no se entendía, confundió la lengua. O sea, hermanos, el habla, el idioma. ¿Ven qué otros idiomas Dios ahí? Para que ya ellos ya no se pudieran comunicar.
Y ya no se entendían entre ellos, ¿verdad? Cuando le pedían ladrillo, que pues ¿qué te doy? Cuando le pedía la mezcla, pues ¿qué te doy? Pues si no te entiendo porque ya pues hablas chino, ¿verdad? Y ya hablas inglés, hablas español, pues ¿qué? Ya no se podía avanzar. Es lo que hizo Dios, hermanos, para poderlos detener. Dios, hermanos, no les quitó, fíjense, hermanos, no les quitó su visión. Dios no les quitó su colaboración. No se los quitó, pero sí les quitó, ¿qué, hermanos? Su comunicación. Su comunicación. Y esto es, hermanos, algo que el enemigo miró y sigue mirando. Si Dios quitó la comunicación, ya no pudieron avanzar, ya no pudieron construir. Y ahora el enemigo, hermanos, agarra esto. Porque el enemigo sabe, hermanos, que cuando se quita la comunicación, cuando ya no se entienden uno con el otro, cuando ya no se llevan bien, estoy hablando de actitud, no estoy hablando de lengua, hermanos, ¿sí? Aquí Dios tuvo que confundir las lenguas, el idioma, pero yo estoy hablando de actitud, de actitud. El enemigo sabe, hermanos, que cuando usted y yo, hermanos, nos separamos, ya no nos hablamos, no hay avance. Ella no lo sabe muy bien. Entonces, de esto es, hermanos, en lo que cada uno de nosotros como iglesia debemos de tener mucho cuidado. Hermanos, de no perder la comunicación. O sea, de no dejarnos de hablar, hermanos, ustedes y yo. Hermanos, ha habido y seguirá habiendo conflictos, hermanos, ¿verdad? Entre nosotros, hermanos, seguirá habiendo. Porque no todos pensamos igual, desacuerdos van a seguir viniendo o llevándose a cabo, hermanos, los desacuerdos. Pero hermanos, que nada de esas cosas, hermanos, que nada de eso nos haga detenernos, que nada de eso nos haga separarnos del hermano, de la familia, de la iglesia. No, hermanos, que nada de eso nos haga abandonar los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo sabe, hermanos, que cuando usted se separa, hermanos, pues ya es un hermano menos, ya es una hermana menos. Y entonces es por eso que no podemos avanzar como deberíamos de avanzar, por falta de qué, hermanos, de comunicación, porque estamos divididos, hermanos, separados, y así, hermanos, no se puede avanzar en la obra de nuestro Dios. Por eso es que cada uno, hermanos, debe de llevar a cabo el enfoque, la visión, colaborando, hermanos, pero siempre estando disponible, hermanos, con la comunicación. Hermanos, ¿qué hace falta? Hermanos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué, hermanos? Pues yo tengo tiempo esto. ¿Qué, hermanos? Pues, hermanos, siempre la comunicación, hermanos, siempre va a ser muy importante. Cuando no hay comunicación en el hogar, ¿cómo está el hogar? Cuando el hombre le oculta las cosas a la mujer, cuando la mujer le oculta las cosas al hombre, ¿cómo está? Y luego que se entera el hombre que le ocultó esto, y luego que se entera la mujer, ¿cómo está, hermanos? Todo esto. ¿Verdad que es un desorden? Hay problemas. Hay problemas. La comunicación, hermanos, aquí en la iglesia es importante. Y con nuestras actitudes, hermanos, malas, de no hablarles a los demás, déjame decirte, hermanos, que podemos destruir, hermanos, una iglesia. Podemos destruir una iglesia, hermanos, tú y yo, cuando no hay comunicación. Cuando dejaron de hablarse aquí, hermanos, estos hombres, empezó a cesar el trabajo. Empezó a cesar la obra. Se empezaron a detener, hermanos, cuando se perdió, ¿qué, hermanos? La comunicación. Nada más dejemos de perder la comunicación como iglesia, hermanos. Y va a ver cómo podemos irnos para abajo.
usted, hermanos, yo, hermanos, más que empiece a no tomarlos en cuenta a ustedes como iglesia, ustedes a no tomarlo en cuenta a mí como pastor, y miren, hermano, va a ser un desastre todo. Va a ser un desastre todo, en cualquier iglesia. Cuando la iglesia quiera hacer lo que quiera, oye, dígale al pastor, vamos a contar con el pastor para ver qué piensa. No, ¿y para qué? O yo voy a hacer esto y no sin decirles a ustedes, hermanos, ¿cómo ven esto y esto otro? Nomás llegar y decirles, oye, pues qué. Hermanos, la comunicación es muy importante. Es muy importante la comunicación. Es por eso que las iglesias hoy en día no avanzan, hermanos, por falta de comunicación. ¿Quién va a ir? Hermanos, vamos a ir a tal lugar a trabajar, vamos a hacer esto. A ver, ¿quién va a ir? No, pues va a ir él y él y él y él. No, pues, no, mejor yo no voy a ir para el otro. Ya, pues, iba a ser uno más. Pero porque fue aquella con la que no se habla, y ya por eso él no fue. Dígame, hermanos, si no se pierde avance cuando deja uno de comunicarse. Se pierde avance, hermanos. Mucho avance en la obra de nuestro Dios. Por eso es que Dios que miró esto, hermano, y dijo, esto nada nos va a detener a estos hombres, nada nos va a detener. Tienen una visión bien enfocada, están colaborando, están participando, están ayudando. Dijo Dios, en la comunicación es donde voy a hacerlos detener. Y confundió, ¿qué dice, hermanos? La lengua de todos ellos, el habla, la confundió. Y fue lo que los detuvo, hermanos, a estos hombres. Fue lo que los detuvo. Pero esto, le repito, es algo que el enemigo hoy en día está haciendo. En la iglesia nos dejemos de comunicar, nos dejemos de hablar en la iglesia. Razones, pero déjeme decirle que esto no es de Dios. Dios quiere, hermanos, que todos estemos en comunión. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía. Mirad cuán bueno, dice, y más que bueno, delicioso es que los hermanos estén juntos en comunión. En comunión. Esto es lo que Dios quiere, hermanos. Esto es lo que el deseo de Cristo hacia su pueblo. Dice, así como tú y yo somos uno, Cristo y Dios, así también ustedes sean uno. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que seamos uno. No importa de dónde vengas, hermano, Torreón, Gómez, Manuqueño, Boquilla, que seamos uno en el Señor. Uno en el Señor, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, que Dios nos ayude, hermanos, a hacer nuestras estas actitudes que estos hombres tuvieron, y que nada nos iba a detener de llevar a cabo esta obra, de edificar esta torre de Babel, que llegar hasta donde, hasta el cielo. Que nada nos haga detenernos, hermanos, a ustedes y a mí, de llevar a cabo la obra de nuestro Dios. Que un chisme, no le haga caso al chisme, hermanos, que no lo haga detenerse. Una necesidad, hermanos, hay para otra, hermanos, que no lo haga detenerse, hermanos, para eso. Hermanos, un problema, hermanos, lo que sea, hermanos. Una prueba, no lo haga detenerse. Siga adelante en los caminos de nuestro Dios. Hay que seguir adelante, iglesia. Hay que llevar a cabo la obra de nuestro Dios que ha puesto en nuestras manos en este lugar. Somos responsables, ustedes y yo, hermanos, de esta obra. Y que Dios nos ayude, hermanos, como hasta aquí nos ha ayudado a seguir llevando a cabo la obra que es de nuestro Dios. Dios me les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias a Dios por su atención hacia la palabra de Dios, porque es hacia ella. Uno no merece su respeto, hermanos, pero la palabra de Dios sí merece el respeto, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, por su atención, hermanos, ¿verdad? Y que Dios nos ayude para continuar, hermanos, en este día, hermanos, en lo que está planeado, hermanos, como ahorita, después de este servicio, hermanos, pasar acá al Techumbre y ahí disfrutar, hermanos, esos ricos alimentos que nuestras hermanas
hermanas yo creo que ya deberían de haber terminado, hermanos. Y alíñense y denle las gracias a las hermanas, ¿verdad? Cuando usted termine de comer, vaya con las hermanas y denle las gracias, hermanos, ¿verdad? A ellas, hermanos, porque ellos sí que han trabajado, hermanos, ellas, para que nosotros, hermanos, disfrutemos esos alimentos. ¿Verdad? Dios me les bendiga. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Los voy a invitar, por favor, a que se ponga de pie para que descanse, hermanos, ya que después de esta oración, hermanos, vamos a llevar a cabo un canto más. Y también al mismo tiempo se estará recogiendo la ofrenda, los diezmos, hermanos, que son de nuestro Dios. Vamos a orar. Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta hora te damos las gracias de Dios, porque hasta aquí nos has ayudado, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por cada hermano, Señor, aquí presente. Te pido que les bendigas grandemente, Señor. Que hagamos nuestra tu palabra, Señor, esas actitudes de estos hombres, mi Dios, que las podamos hacer nuestras, Señor, para así, Señor, poder ser más bendecidos, Señor, de parte tuya, Señor, y bendecir tu obra. Padre Santo, bendice la ofrenda que mis hermanos han propuesto en su corazón dar para ti. Bendícela, mi Dios. Aquel que no puede dar, mi Dios, tú conoces su necesidad. Súplesela, mi Dios, para que también él pueda participar. En el nombre de Cristo Jesús te pido estas cosas. Amén. Dios me les bendiga. Gracias, Señor, por su palabra. Aunque los hermanos se ofrendan, que tomen sus lugares, por favor. Y mientras que los hermanos recogen la ofrenda, nos vamos a cantar Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es andar su honor, el Rey me deja de mano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, que vino a sacarle la historia, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombra su luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, me ayuda en consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque eres mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Bueno, hermanos, sí, ya está todo listo, hermanos, allá afuera, ¿verdad? Ya están sirviendo, hermanos, para la primera ronda. Entonces, hermanos de Nazareno, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, hay que dejar que los hermanos de fuera sean los primeros que se sientan, ¿verdad? Yo creo que hay lugar, no para todos, pero sí para la mayoría, ¿sí? Entonces, pero por ahí si mira a un hermano que viene de afuera o los invitados, los que están por primera vez principalmente, ¿verdad? Invítalos a sentarse, ¿verdad? A ellos, recuerden, somos los invitados, ¿verdad? Entonces, pues hay que ser corteses con ellos. Amén, hermanos. Entonces, dejo esto. Ahorita hay que salir de una manera ordenada, por favor. Hay que salir de una manera ordenada ahorita para no entrarnos ahí, para pasar algún accidente. Después de los alimentos, hermanos, que calculo yo por ahí más o menos de las 2 de la tarde, hermanos, ¿verdad? Vamos a llevar a cabo nuestro segundo culto, hermanos. Entonces, para que permanezca, pues, aquí, hermanos, en este lugar, ¿verdad? Ya no se vaya a su casa, ya no tiene tiempo de echarse un sueño. Hermanos, ¿verdad? Si intenta dormirse, se va a quedar dormida, ¿verdad? Y se va a perder el segundo culto. Entonces,
Dios me les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y bocas por ahí van a estar vendiendo los hermanos, la tienda, hermanos, pueden ir a comprar su boca, vasos sí hay por ahí, hermanos. Entonces, la coca, hermanos, pues sí le va a gustar, ¿verdad? A usted, hermanos, o hay unas aguas frescas también, usted que no toma coca, que todavía se cuida, ¿verdad? Ahí hay agua fresca, ¿verdad? También. Y que Dios nos ayude, hermanos, gracias a nuestra hermana Cuca Calderón, que no está aquí con nosotros, hermanos, pero pues ella presta todo, la silla, las mesas, hermanos, ¿verdad? Y gracias a Dios, es una tremenda bendición esto, hermanos, tener donde sentarnos para comer. Amén, hermanos. Vamos pues a orar, hermanos, para despedirnos de este lugar. Vamos a orar. Dios Padre nuestro que estás en el cielo, te doy las gracias, mi Dios, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias por todo lo acontecido en este primer servicio, Padre Santo, de este día, Señor. Ayúdanos pues, mi Dios, para seguir llevando a cabo, Señor, lo que sigue, Señor. Bendice los alimentos, mi Dios. Permite que sea de provecho para nuestros cuerpos y suples a los necesitados en este día, a los niños de la calle, a los huérfanos, a las viudas, mi Dios, pido por ellos que tú les des también algo que comer en este día. Gracias porque nos permite disfrutar los alimentos, Padre Santo. Mi Dios, que la honra y la gloria sean para ti, Señor. Gracias por las manos que los han preparado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido estas cosas. Amén. Vamos a ir de una manera ordenada, por favor, hermanos. Dejen que avancen allá. Para los que no pueden comer chile rojo, va a haber ahí pollo, hermanos, ¿verdad? Pero ahí, hermanos, anímense a pedir su plato para que se lo puedan dar.